Grandes batallas, guerras, episodios históricos poco conocidos, grandes personajes, biografías y mucho más en La Biblioteca de la Historia, con Gerión de Contestania. Pasaporte a Ignotia. Hola a todos, bienvenidos a la Biblioteca de la Historia. Hoy tenemos un nuevo programa de la sección Pasaporte a Ignotia y ya sabéis que el capitán de la nao o la carabela en la que viajamos cada vez que hacemos un programa de esta sección es Javi Rando. Hola Javi. Muy buenas, Gerión, o del patache, también se podría decir, pero bueno, me alegro que me hayas dado ese tipo de magnitud a Pasaporte a Ignotia. Muy contento de volver a estar por aquí. Un placer, ya sabes. Pues bueno, hoy nos adentramos de nuevo en la época de los descubrimientos y las conquistas en América, y aunque también aparecerán en nuestra historia de hoy los españoles, realmente los protagonistas esta vez son los ingleses, y es que vamos a hablar de Roanoke y esos primeros ingleses que se aventuraron por tierras americanas, ¿no, Javi? Sí, ya saben todos los que siguen Pasaporte a Ignotia en la biblioteca que nos suele gustar mucho este periodo de conquista y que intentamos repasar un poco los capítulos más destacados de esta época, siempre más en clave hispana normalmente, pero se cruzó con nosotros esta historia de los primeros ingleses de América, que posteriormente pues tendrían todo el dominio prácticamente del norte del continente, ¿no? Y hablamos de Roanoke, que es un lugar que está dentro de ese periodo de conquistas y descubrimientos del continente americano, con un papel fundamental, y tiene además la vitola de ser el primer asentamiento colonial que tuvieron los británicos en el Nuevo Mundo, sobre todo de forma permanente, ¿no? Y que se ha acrecentado en la memoria popular de casi todos por la desaparición súbita de toda su población sin dejar rastros ni de masacre ni de una posible huida. De hecho, de Roanoke prácticamente lo que ha quedado en la memoria de todos es ese hecho, ¿no? Pero hay mucho más, y entonces queríamos rescatar esta historia y desterrar un poco el mito de esas leyendas, historias que enturbian lo que es un movimiento fundamental y trascendental de los ingleses que explica que luego se produciría, ¿no?, a raíz de todo ese crecimiento del Imperio Británico. Sería una especie de germen del Imperio Británico, no Roanoke, sino todos los movimientos que se produjeron. También la colonización británica de la costa este americana, y que luego, al abrigo de eso, supondría el nacimiento de los Estados Unidos, que han marcado, cómo no, pues todo el futuro y presente, ¿no?, de lo que ha sido nuestro mundo. Eso sería como el inicio, esas primeras pequeñas exploraciones, esa puerta que van abriendo los ingleses y que, como bien has dicho, luego sería el nacimiento de los Estados Unidos. Exacto, con movimientos como el de Roanoke, que sería, pues negativo, ¿no?, en consecuencia, pero otros más positivos como el de Jamestown, pues se empezaría a generar ese caldo de cultivo que acabaría posteriormente en el nacimiento de los Estados Unidos, la guerra de independencia, etcétera, etcétera. Entonces, pues me parecía, sinceramente, se cruzó esta historia frente a mí y no pude evitarlo, pero si te parece bien, Gerión, porque además creo que lo hemos hilado muy bien con parte de la historia de España también, podemos empezar un poco por el contexto histórico. Sí, vamos allá. Estamos en un periodo donde se iba a llegar a una de las guerras de las que más se ha escrito en nuestro país. Durante el siglo XVI y XVII,
todos tenemos en mente la guerra de Flandes. Nos encontramos además en el siglo del Imperio Español, donde dos potencias emergentes como eran Inglaterra y Holanda se encontraban sin la posibilidad de expandirse a raíz del Tratado de Tordesillas y también de las ayudas papales del Papa Borgia, valga la redundancia, a España y Portugal. Esta es la situación en cuanto al siglo de trascendencia, y en medio de esta lucha de poderes y de construcción de estos nuevos estados, volvemos a recalcar Inglaterra y Holanda, los ingleses optan por una solución que es el dominio del tráfico de esclavos para transportar mano de obra de Guinea a las Indias. Se trataba de una actividad que era todo ilegal, pero que se llevaba a la práctica con la connivencia de todos los actores del juego. No estoy diciendo que solo los ingleses traficaran con esclavos, que no es así. Pero sí que es verdad que durante ese periodo de tiempo encontraron una oportunidad para, digamos, aumentar su influencia, ¿vale? Y de hecho, hay que decirlo, parte de las colonias o virreinatos que tenía en España, no solo a nivel oficial, pero también a nivel extraoficial, por los propios encomenderos y demás, eran precisamente los que adquirían estos productos que no dejaban de ser personas. Con lo cual, por eso recalcaba el hecho de que hay connivencia de todos con respecto a esta actividad que se producía. Claro, lo que sucede es que estos emprendedores, llamémosle ingleses, empiezan a coger cierta importancia, va creciendo, su posición se hace cada vez más incómoda, y es en ese momento cuando se vuelve insostenible, cuando los virreyes del Imperio Español actúan contra estos comerciantes de esclavos. Y entre estos hombres se iba a encontrar una figura que iba a crecer mucho con el paso del tiempo, que es John Hopkins, y que a su lado estaba otra que también nos suena mucho, como es Francis Drake. Amén de otras figuras como el caso de Lord Howard, que serán importantes, muy importantes, para entender la evolución que va a sufrir la flota naval inglesa, y que acabará todo, además, teniendo un capítulo en especial en esa caída de la Gran Armada o Armada Invencible. Estos nombres que hemos dicho, John Hopkins, Francis Drake y Lord Howard, pues estaban plenamente integrados dentro de lo que era esta política inglesa de comercio con personas. Al respecto de lo que se refiere a las coronas, por ejemplo, tenemos a Felipe II, que había heredado el imperio de manos de su padre, de Carlos I o Carlos V, según se haga referencia a un país u otro. Gran Bretaña, por su parte, se encontraba bajo el reinado de Isabel I, tras una serie de movimientos políticos muy convulsos, donde de hecho había estado bastante presente el propio monarca español. Felipe II se había casado con María Tudor, consiguiendo en ese momento la influencia en el trono de Inglaterra, para sumarlo a lo que ya era un poderoso imperio español. Pero es que María Tudor tuvo la mala suerte, Gerión, de que murió pronto y no dejó descendencia, haciendo que su hermanastra, Isabel I, muy apoyada por ciertos sectores, le sucediera en el trono. Y ojo al movimiento de Felipe II, que quiso desposarse con Isabel I, pero no tuvo suerte de ser aceptado. Aquí se hubiera juntado el anglicismo o el protestantismo inglés con el catolicismo. Pues hubiera sido curiosa la mezcla. Precisamente tocan la clave que hizo que todo esto estallara, ¿no? No era una cuestión de coronas, es que era religiosa. Claro. El problema. Felipe II era el mandatario que representaba en su figura a la Iglesia Católica, mientras que Isabel I se encontraba apoyada por la Iglesia Anglicana. Desde su llegada al trono, Gerión, las políticas isabelinas habían sido muy crueles con los católicos. Por entonces se calcula que un tercio de la población británica era de confesión católica. Además tenemos la circunstancia de que en Escocia la corona británica mantenía secuestrado el trono, mientras los católicos pedían como fuera la liberación de María Estuardo, la consideraban pues su reina legítima. En Irlanda también tenemos una situación de ocupación y de una mayoría católica, además, que Irlanda conocemos muy bien su historia, y eso hacía que se mantuviera una guerra permanente y una lucha por la libertad. ¿Cómo se mantenía toda esta situación prebélica? Pues muy sencillo, colocando fichas en un tablero, como si fuera el Risk, ¿no? Que precisamente nos viene muy a la imagen a todos. Y precisamente en Flandes, el Imperio Español iba quemando recursos
ante la defensa de los rebeldes flamencos, que fueron muy molestos, pero sobre todo mientras recibían por detrás la colaboración de los británicos, que querían desgastar cuanto más pudieran, bueno, pues la situación del Imperio Español en aquellas latitudes, ¿no? Inglaterra estaba en una posición muy, muy incómoda para los españoles y se valoraba con insistencia dentro de la corte de Felipe II una invasión de Inglaterra, no solo para mantener controlado Flandes, sino para también castigar al que estaba siendo el principal avalista de esa guerrilla de defensa, ¿no? Y ya sí, nos vamos a las Américas porque, bueno, hay que entender todo este contexto histórico porque luego todo influye, ¿no? Pero en las Américas esos negreros de los que hablábamos, entre ellos Francis Drake, lo que había sucedido con ellos es que habían pasado de comerciantes negreros, hablando claro, a una especie de guerrilla de mar, con patentes de corso, hechas por la corona británica, ¿no? Querían desgastar como fuera la situación estable de los virreinatos de España. Entre estos, como decimos, Francis Drake, al que vamos a sumarle el hecho de ser el primer inglés también en navegar por el Pacífico y en circunnavegar el globo terráqueo, ¿no? Drake sería uno de esos actores que cambió su profesión por la de corsario al servicio inglés. De hecho, es una leyenda, obviamente, en Inglaterra, y teniendo actuaciones de saqueo muy importantes en puertos españoles de virreinatos como Perú y como Chile. Es una figura que da también para un podcast, porque tiene una biografía bastante impresionante. Y además tuvo, bueno, pues la diferencia con respecto a Francisco de Oces que dejó su sello, ¿no? Al menos en la historia geográfica de nuestro mundo. Exactamente. Y después de este contexto histórico, pues bueno, vamos a repasar algo de la geografía de la zona en la que se conocía de Norteamérica, ¿no? El Imperio Español había dado su primer golpe, hablamos de la costa norteamericana, al afianzar la colonia de San Agustín en 1565, eso está en la Florida. Era el primer asentamiento permanente en la costa atlántica y antes se había probado sin éxito también el de San Miguel de Guadalupe en 1526 y Santa María de Ochuse en 1559. Ambos fueron de muy corta duración. El Imperio Español iba a probar suerte con otros puertos como San Mateo o Santa Elena en años sucesivos, pero nunca iba a llegar tan al norte en sus intenciones de colonizar. Ya sabemos que tenían un vasto terreno en todo lo que era el cono sur y aunque sí que es verdad que tenían dentro de sus intenciones seguir extendiéndose por ahí, pero también tenían que tener en cuenta que británicos y franceses tenían recursos y fueron haciendo movimientos muy muy interesantes. En concreto, los franceses tuvieron éxito en el norte tras fallar en su intención en la Florida, en concreto en el puerto de Fort Caroline, donde los españoles evitaron ese asentamiento francés con la masacre y muerte de más de 300 colonos franceses en 1565. España entendía que tenía que defender unas posesiones que eran suyas y a partir del siglo XVII iban a probar fortuna, como decimos, en las costas del actual Canadá, donde a través del río San Lorenzo, el famoso río San Lorenzo, fundaron su primera colonia estable en Quebec, que ha permanecido, bueno, pues con esa herencia francesa, como no puede ser de otra manera, hasta el día de hoy. En Port Royal, en la isla de la actual Nueva Escocia, también fundaron en 1605 lo que fue su primera colonia americana, pero esta era, como decimos, en una isla y no en la placa continental. Esta era la situación en la que se encontraba la colonia británica en el Nuevo Mundo. Francia tomando posiciones en el norte de América y España con un control muy importante en las tierras cercanas al Caribe y la Florida. Exactamente. Sí, ahora veremos que tanto españoles como ingleses llevaban ahí una pequeña carrera. Ahora después, cuando hablemos de Walter Raleigh, lo veremos, esa carrera, esa lucha por digamos, evitar que el contrincante se estableciera en esos territorios. Porque claro, si el contrincante se establecía, eso quería decir que en un momento dado, en un futuro, podría ser mucho más costoso el echarlos de allí. Pero ¿qué sucedía, Gerión? Que la costa este americana era bastante larga, extensa, importante. Hablamos de, bueno, pues de un vasto terreno que al final, por mucho que franceses tomaran posiciones, sobre todo en la parte del norte, y que España, es verdad que tuviera una situación inmejorable en todo lo que era, bueno, pues la parte del mar del Caribe, ¿no? Y la de la Florida, era totalmente imposible poder detener cualquier avance que se produjera en coordenadas más arriba al norte, ¿no? Y precisamente Roanoke
comienza su historia en 1583. Iba a acabar 6 años después de 3 grandes viajes, con la pérdida de todos aquellos colonos que intentaron abrir América a la Inglaterra isabelina. Y todo comienza con un permiso real de Isabel I de Inglaterra a Sir Humphrey Gilbert. Este iba a ser el financiador y organizador de este asentamiento inglés. Este emprendedor ya había recibido anteriormente una orden para empezar la presencia inglesa en Norteamérica, en Terranova, que se habían fijado en aquella circunstancia, pero parece que los franceses lo tenían muy avanzado. Y ese mismo año, de hecho, iba a perder la vida en esa expedición en la actual Canadá, con lo cual ese permiso, esa orden a Sir Humphrey Gilbert, pues quedó en desuso, ¿no? Es en ese momento cuando los derechos pasan a su hermano, Sir Walter Raleigh, que va a ser un papel muy destacado, y ahora nos hablarás de él. Iba a tomar la responsabilidad en 1584 de hacer la misión para la cual se había designado a su hermano, ¿no? En esta carta real, además, se le pedía a Raleigh formar una colonia o perder definitivamente sus opciones de colonización, con lo cual había cierto grado de impaciencia. En aquel momento, para Inglaterra era un hecho capital conseguirlo. Ya hemos visto el contexto histórico y el contexto geográfico, y les permitía, sobre todo, tener una mejor posición para la guerra anglo-española que ya estaba comenzando, ¿no? La teórica colonia, además, pretendía explotar las riquezas del Nuevo Mundo, de las que hasta ahora solo España terminaba de hacerlo y los demás podían aprovecharlo apenas por saqueo, ¿no? Y también tener, hilado con esto último, una base permanente donde poder complicar a través de corsarios y piratas todo el tráfico español de las naves de la flota de Indias. Eso es lo que decía yo, que si se establecían, ya no tendrían que atacar, digamos, los intereses españoles desde Inglaterra. Ya tendrían ahí sus bases con las que poder atacar, digamos, in situ a los españoles, evitar que se expandieran más por el continente americano y lograr ese objetivo. Eso es, y además no tengo datos aquí, una pena que no los haya sacado, pero creo que hay, porque además todo eso está en el archivo de India bien registrado, de todas las flotas que volvieron de América a España, casi todas llegaban a éxito, porque la navegación era muy positiva y porque además, pues España tenía una situación de viaje de retorno muy positiva. Entonces, de verdad que no era un saqueo casi constante, aunque hayan pasado a la historia estos piratas y corsarios, ¿no?, como casi personajes épicos, pero no era tampoco una cosa que, digamos, tocara el bolsillo. Y luego la historia también, tenemos un montón de ejemplos en la historia de que muchas veces le salía el tiro por la culata, de barcos que intentaron atacar a navíos españoles. Estos estaban bien defendidos y al final no le salían bien las cosas a esos piratas y corsarios ingleses. Y otro factor que tenemos que tener en cuenta, hemos hablado de corsarios y de piratas, es la búsqueda del paso del noroeste. Tener una colonia en aquellas latitudes permitía a los ingleses liderar esta empresa e intentar conseguir ese objetivo, que hubiera sido una posición de dominio brutal. En aquel momento se consideraba este paso como un hecho capital, ¿no? De hecho, la corona española, numerosos expedicionarios dependientes también de otras potencias lo habían probado. Entre estos, por ejemplo, el británico Martin Frobisher, que hizo hasta 3 viajes hacia el oeste, en la región del Ártico, con el fin de encontrar este paso. De hecho, como consecuencia de estos viajes, lo hemos comentado antes, Sir Humphrey Gilbert, que había escrito un tratado sobre el descubrimiento del paso y había sido uno de los patrocinadores de Frobisher Raider, fue el que reivindicó el territorio de Terranova para la corona inglesa, donde posteriormente moriría, y por eso le llegó el legado a su hermanastro Walter Raleigh, ¿no? Y 2 años más tarde, el explorador inglés John Davis también logró navegar por primera vez las aguas del Cumberland Sound, en la isla de Baffin. Así que los británicos iban moviendo, de hecho serían los que acabarían descubriendo aquel paso, bueno, después de algunos desastres también sonados, ¿no? Pero y de situaciones también épicas, pero tendrían una posición inmejorable, ¿no?, con Roanoke. Y como era habitual, bueno, pues pasó también en las conquistas del Imperio Español. La reina Isabel I puso en muchas ocasiones en manos de empresas privadas abordar este tipo de colonizaciones, ¿no? Y por eso la de Roanoke lo era. Estaba liderada por Raleigh, que era un personaje que también ha pasado a la historia y que es leyenda.
Pues antes de hablar sobre la figura de Walter Raleigh, como ya han mencionado el paso del noroeste, quería hacer una pequeña mención porque fueron muchas las expediciones que intentaron hallar este paso. Como bien has dicho, permitiría ese paso a la nación que lo consiguiese, pues situarse por delante de las demás en la carrera naval, comercial y de conquista de esos nuevos territorios que en esos momentos se daba entre las potencias europeas. Se trataba de llegar desde el Océano Atlántico al Océano Pacífico a través de un paso entre el norte del continente americano y el Polo Norte, navegando por aguas del Océano Glacial Ártico. El primer intento por hallar este paso fue realizado por el navegante genovés Giovanni Caboto, conocido por los ingleses como John Cabot, y es que fue el rey de Inglaterra, Enrique VII, quien encomendó esta tarea en el año 1497 a este marino genovés. Como todos imaginamos, no se consiguió este hito y el reto quedaría en manos de otros intrépidos marinos y exploradores para los siguientes siglos. Ya en el siglo XVI, otros marinos como el que has comentado, el inglés Martin Frobisher o el holandés Willem Barents, se adentraron en estas inhóspitas y gélidas aguas con la intención de hallar el paso, pero sin lograrlo. Muchos otros fueron los marinos de diversas nacionalidades, los que intentaron hallar el paso durante los siglos XVII y XVIII, también sin conseguirlo, acumulando fracaso tras fracaso y siendo algunas de estas expediciones auténticas catástrofes humanas debido a las pérdidas sufridas. Una de estas trágicas expediciones fue la famosa Expedición Franklin, expedición que ya tratamos en un programa de la Biblioteca de la Historia y que desde aquí animamos a su escucha. No sería hasta el siglo XX, concretamente en el año 1906, cuando el explorador noruego Roald Amundsen logró atravesar este paso, demostrando la existencia de esta tan ansiada, pero peligrosa ruta marítima. Pero ahora sí, espero que me perdonen los oyentes por haberme desviado del tema. Voy a hablar de uno de los personajes más importantes de la historia que estamos tratando hoy, Sir Walter Raleigh, el cual tiene una vida o biografía apasionante. Este marino, corsario, político, explorador, poeta, escritor y cortesano inglés nació en Devonshire, en Inglaterra, un día indeterminado del año 1552. Hay que decir que su faceta como cortesano le traería muchos quebraderos de cabeza, como veremos a continuación. Como bien has indicado, Javi, Raleigh era hermano por parte de madre de Sir Humphrey Gilbert. Podemos encontrar referencias a Walter Raleigh en la literatura clásica española, aludiendo a él con el nombre de Guantarral, que no es otra cosa que su nombre castellanizado o españolizado. Y esto no es nada raro, ya que a lo largo de la historia, es muy curioso, pero se ha hecho lo mismo con los nombres algo difíciles de pronunciar para un castellano, como por ejemplo se hizo con el nombre del califa Al-Nasir, cuyo título de príncipe de los creyentes era Amir al-Muminin y que los castellanos llamaban Miramamolín. O también el nombre del dios azteca Huitzilopochtli y que los castellanos denominaban Huichilobos. Esto es que es muy curioso y quería mencionar esto porque pasaba muy a menudo y me llama muy... Nuestra particular gracia, es muy español, creo. Sí. El poner esos nombres castellanizados para que sea una pronunciación mucho más fácil. No me extrañaría que el de Huitzilopochtli fuera de Cádiz, o algo así, que se lo puso, ¿eh? Sí, muy bueno. Pues siguiendo con Walter Raleigh, decir que a todos nos sonará su nombre, junto a otros destacados personajes de la historia que ya han mencionado antes, Javi, de la historia de Inglaterra, como Hawkins y Drake. Y es que estos tres hombres formaban el denominado trío de corsarios de la época isabelina. En el año 1569, cuando Raleigh contaba con tan solo 17 años, viajó a Francia para tomar parte por los hugonotes en las famosas guerras de religión. Y es que en esa época las guerras de religión, ya han mencionado el tema de esa guerra contra los católicos ingleses, luego famosas serían esas masacres de católicos irlandeses a manos de los ingleses. Y bueno, pues esta época era una época, la verdad, que muy negra para los europeos porque nos estábamos matando por temas religiosos.
4 años más tarde, en 1573, Raleigh vuelve a Inglaterra para estudiar leyes, tanto en Oxford como en la propia Londres. Fue en esos momentos cuando tuvo su primer contacto con los intelectuales ingleses y también con miembros de la corte isabelina. Pero Walter Raleigh tenía un espíritu bastante combativo, se sentía muy cómodo en los ambientes militares y en las campañas bélicas, por lo que llegado el año 1577 marchó a los Países Bajos para combatir contra los españoles en el bando de Guillermo de Orange, en la conocidísima como Guerra de Flandes, que has hablado también de la Guerra de Flandes, esa guerra que desgastó al Imperio Español y que, bueno, vació las arcas de Felipe II y de los monarcas que le siguieron. Al parecer, y a pesar de su empeño, Raleigh no tuvo mucha fortuna en su lucha contra los españoles en Flandes. Y al año siguiente, en 1578, marchó junto a su hermano Humphrey Gilbert a las aguas del Atlántico a actuar como corsario contra los navíos y los intereses españoles. Pero de nuevo, tampoco tuvo mucha suerte en esta empresa. 2 años más tarde, en 1580, es cuando Raleigh comienza a hacerse un hueco importante en la historia de Inglaterra, ya que tuvo un papel destacado en la segunda rebelión de Desmond, luchando contra los irlandeses de Munster. Esto es lo que hablaba yo, cuando los ingleses lucharon a sangre y fuego contra los católicos irlandeses. Curiosamente, se señala a Raleigh como el ejecutor de una matanza de irlandeses y también de italianos y españoles que habían viajado a estas tierras a ayudar a los católicos irlandeses en la localidad de Smerwick. Y conocida esta matanza, en la que se dice que también fueron asesinados mujeres y niños, como la masacre de Smerwick. Tras su caída en desgracia años más tarde, Raleigh sería juzgado por estos hechos, pero bueno, aún le queda mucha historia a la vida de Raleigh. En estos años, Walter Raleigh disfrutaba de buena fama. El 25 de marzo de 1584, la reina Isabel I de Inglaterra concedió a Raleigh un permiso real para poder colonizar los territorios de Norteamérica. Este permiso, o carta real, obligaba a Raleigh a establecer una colonia en Norteamérica para no perder el derecho de colonización. Esto has comentado antes este hecho. Curiosamente, Raleigh, y aunque no puso el pie en los territorios de Norteamérica, sí que ordenó y envió varias expediciones de colonización de estos territorios. Y una de esas expediciones sería la que se estableció en Roanoke. Pero en breve veremos de mano de Javi el papel de Raleigh en esta aventura de Roanoke. Pero ahora vamos a finalizar con la biografía de Walter Raleigh y voy a dar para ello unas cuantas pinceladas rápidas a su historia. Unos años después, concretamente en 1588, Raleigh, en esa ya casi misión sagrada de combatir contra los españoles, luchó contra estos en la Guerra Anglo-Española de 1585 a 1604 y en concreto en el intento de la Grande y Felicísima Armada, o mal llamada Armada Invencible, de invadir Inglaterra. Además de las expediciones a Norteamérica, también organizó expediciones y exploraciones a territorios de la actual Venezuela y las Guayanas. Se dice que en busca del mítico El Dorado. Entre tanto siguió luchando contra los españoles allá donde se los encontró e intentó por todos los medios perjudicar los intereses españoles en América y concretamente mantuvo combates en la isla de Trinidad. Curiosamente, fue en esta isla cuando decidió borrar todo vestigio anterior a los ingleses, haciendo que la ciudad de San José de Oruña fuera destruida y quemada y todos sus habitantes fueran decapitados. O sea, estamos viendo que Raleigh era una buena pieza. Era una buena pieza. Y además tenía un odio exacerbado a los españoles. Y bueno, cualquiera que piense, no sé, pensará, digo, este chico, pues, cuando siendo joven, a lo mejor tuvo una novia española, le dejó un trauma. Y desde aquello, pues, no lo ha superado y ha condicionado su vida, ¿no? Pero no, es que era un poco el mood de la época en todos aquellos países. España era el rival a batir y era algo muy molesto, ¿no? Pero lo hemos visto, ¿no? Metido en todos los frentes de estos años, en todos. Pues intentó hacer lo mismo en Cumaná, pero por suerte para sus habitantes, las guarniciones españolas resistieron la acometida de Raleigh y de sus hombres, pero sin embargo, uno de sus lugartenientes sí que logró saquear Caracas. O sea que por estos territorios, la verdad que hicieron varios destrozos. También se paseó por las costas de la actual Colombia con la intención de hacer lo mismo.
y se dice que llegó también a remontar el río Orinoco y que mantuvo contacto con varias tribus indígenas de la zona. Al año siguiente, en 1596, participó en el asalto inglés y posterior saqueo a Cádiz. En este ataque naval inglés a la ciudad española, el propio Raleigh resultó herido en una pierna y tiempo después plasmó por escrito sus vivencias en esta ofensiva. Tras esta aventura regresa a Londres y escribe un libro titulado El descubrimiento del vasto, rico y hermoso imperio de las Guayanas, en el que describe los territorios de aquella parte del continente americano, pero exagera y hasta inventa parte de su relato con la intención de llamar la atención a los ingleses sobre aquellas tierras. Llegado el año 1601, Isabel I de Inglaterra nombra a Raleigh gobernador de Jersey. Es en esos momentos cuando Walter Raleigh comienza a inmiscuirse en conjuras palaciegas, lo que deriva en su visita a la cárcel tras haber sido acusado de haber estado detrás de la muerte del conde de Essex. 2 años después, y con la llegada de Jacobo I al trono de Inglaterra, es de nuevo encarcelado tras ser acusado de participar en una conspiración contra el rey. Cumpliría 13 años de prisión en la Torre de Londres, 13 años nada más y nada menos, y bueno, aprovechó el tiempo para escribir una historia del mundo. O sea que por lo menos estuvo el hombre entretenido. Llegado el año de 1617, Raleigh es indultado por el propio rey Jacobo I y bueno, vemos que sus ansias de exploración no habían menguado en estos años de cautiverio, y muestra de ello es que tras ser puesto en libertad y con la intención de agradecer al rey su clemencia, se embarcó en una nueva expedición a las Guayanas. En esta ocasión, y por orden del propio Jacobo I, tenía expresamente prohibido atacar poblados españoles. Pero, de nuevo, Raleigh demostró que no era un hombre dado a las indulgencias y tras destruir Santo Tomé de Guayana, en la actual Venezuela, y morir en estos sucesos su hijo mayor, Walter, este regresa a Inglaterra, tras lo cual es detenido al pisar Londres. Se le amontonaban las demandas y acusaciones, y es que Diego Sarmiento de Acuña, el embajador español en Londres, había iniciado contra Raleigh un proceso diplomático con el fin de demostrar el daño que había hecho a España en sus territorios del Nuevo Mundo. Además de esto, todavía pesaba sobre él la antigua acusación de traición, de la cual no había sido exonerado totalmente, y debido a esto, pues finalmente fue encarcelado de nuevo en la Torre de Londres, esta vez junto a su familia, y finalmente condenado a muerte, siendo decapitado en Whitehall el 29 de octubre de 1618. O sea, que fíjate la historia que tiene este Walter Raleigh, que bueno, destaca sobre todo en ese odio a los españoles, ese afán por destruir todo lo español. Y bueno, que podemos decir, por romper una lanza a favor de este hombre, que era un hombre de su tiempo, porque Inglaterra y España estaban enemistadas y tanto la una como la otra intentaban atacar, dañar y destruir todo lo posible a su enemigo. Un hombre de su tiempo, hecho a sí mismo, por lo que han dejado demostrado que no eludía el combate, desde luego, que no eludía tampoco ninguna aventura, por mucho que fuera el problema, y un hombre de guerra, obviamente, y quizás ya la parte que habla de su ambición son también que estuviera implicado en temas de conspiraciones palaciegas, ¿no? Lo cual, exactamente, eso ya sí es un poco jugártela un poco más todavía. ¿Te gusta la historia? Las batallas, los combates, las armas, los protagonistas que estuvieron allí, las memorias de nuestros veteranos. Si quieres conocer esta historia como nadie más te la va a contar, no dejes de escucharnos. Soy Sergio Murata y esto es Niebla de Guerra. Puedes escucharnos exclusivamente a través de la plataforma iVoox dentro del sello Originals. Recuérdalo, no se te olvide, Niebla de Guerra, tu programa de historia militar. Pues esta es la persona, Gerión,
que has descrito su vida, que es la que iba a ser la responsable de esta misión de Roanoke. Y que, como bien has dicho, va a tener un segundo plano en toda esta historia, pero al final es la persona a la cual Isabel I le había legado, ¿no? Que esto se llevara a buen puerto, ¿no? Así que se produce este primer viaje de esta expedición, una especie de reconocimiento de la costa este de Norteamérica. En esta se llegó a la isla de Roanoke, una zona del actual condado de Dare, en Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Se hacen los primeros contactos con los indios Secotán y Croatoan, y de estos dos últimos se embarcaron, de hecho, a 2 nativos en el viaje de vuelta, de forma que pudieran aprender la geografía, las gentes y las posibilidades que ofrecía la zona. O sea, podemos decir que esta expedición de Roanoke tuvo primero una parte de reconocimiento, ¿no? De reconocimiento, de traer a estos nativos y de intentar averiguar la información posible que permitiera dar garantías de asentamiento, ¿no? Un año después de aquello, estamos hablando de 1585, Raleigh ordena de nuevo una expedición compuesta ya por 5 naves, ya hablamos de cierta ambición, y Sir Richard Grenville a los mandos, que sería la persona que llevaría un poco el mando de la expedición. Fue un viaje de muchos infortunios, les costó reunirse en la zona este de Norteamérica, a consecuencia de temporales, esperas, deserciones, pero la verdad he recortado un poco de ello porque sinceramente a esta familia les pasa absolutamente de todo, ¿no? Así que hemos de contar que una vez reúnen las naves para la exploración de la zona de Outer Banks, se precipitan los desencuentros con los nativos. Entre estos, los indígenas del pueblo Aguascogog, que por el robo de una copa de plata que hicieron los indios, puede que como curiosidad, puede que como avaricia también, sufren la destrucción completa de su poblado a manos de los ingleses. O sea, estamos hablando de un castigo totalmente desproporcionado, ¿no? Para el hecho que fue. Sí, no se andaban con tonterías, ¿eh? Estamos viendo varios ejemplos que en América pisaban fuerte los ingleses, ¿eh? Claro, y hemos de destacar que además eran pocos los ingleses y muchos los indios, aunque los habituales encuentros fueran con pocos, ¿no? Entonces, pues, bueno, había una desproporción humana de un lado de otro y también una desproporción de energías. No podemos tampoco decir a fe ciega que estos desencuentros siempre se producen primero por la mano del hombre blanco, pero sí que es verdad que en este caso así está registrado, ¿no? En los informes bibliográficos que hemos concursado. Estamos hablando de la zona de donde se ubicaría Roanoke, que es Outer Banks, que es una cadena de islas ubicadas en el este actual de Estados Unidos, en concreto en Carolina del Norte, y allí se iba a ubicar, había muchas ensenadas, ¿no? Y en una de estas se forjaría la ensenada de Roanoke, ¿no? Uh-huh. A pesar de este desencuentro con los indígenas Aguascogog, Grenville decide dejar a uno de sus lugartenientes, a Ralph Lane, y 107 hombres en el norte de la isla de Roanoke. Y así ya, bueno, pues en el segundo viaje ya establecer esa primera colonia, ¿no? La idea era volver al año siguiente con más provisiones y nuevos colonos. Se construye un fuerte, se empieza a explorar la zona, y cuando llega la fecha de vuelta de Grenville con sus provisiones, el barco no llega. Y claro, la tensión con respecto a los Aguascogog, esa tribu india con la que ya habían tenido un desencuentro, estamos hablando de 107 personas, 107 hombres, porque no había mujeres ni niños en el primer intento de asentamiento. Oye, pues sufrieron una situación bastante insostenible, ¿no? En junio de 1586, año y medio después de este primer intento de colonia, pasa por la zona Francis Drake, que venía de una campaña de saqueo en el Caribe, que por cierto había sido bastante exitosa, y puede recoger a los colonos que estaban allí, los que quedaban, para volver a Inglaterra. Claro, al no tener noticias de Grenville, que no volvía, Ralph Lane y los hombres que quedaban, pues deciden volver y llevan consigo, de hecho, productos muy valorados como el tabaco, el maíz y la patata, que iban a ser una prueba de todo lo que podía ofrecer a modo de cultivo ese emplazamiento de Roanoke. Pocos meses después iba a llegar la flota de suministro de colonos, muy tarde, de Grenville, y encontró la corona vacía y tuvo que
que regresaron de nuevo a Inglaterra. Pero dejaron allí un contingente militar que iba a velar por esa reclamación inglesa de la zona, no tanto pensando en los indios, sino por si pasaran españoles o franceses por allí, ¿no? Que ya tuvieran Roanoke bajo su protección. Tras ese primer intento de colonización, que falla en tiempo y fortuna, sobre todo por la diligencia de Grenville, el mando de la nueva expedición se lo asigna a Raleigh a un amigo suyo, a Sir John Wade, que de hecho había acompañado en los otros 2 viajes anteriores a Roanoke, y de hecho él era una persona dentro de sus funciones, ¿no? O capacidades, mejor dicho, que se encargaba un poco de las ilustraciones y mapas de toda aquella zona, ¿no? No era un cartógrafo al uso, pero sí era un ilustrador. Y de hecho se conservan todo ese material, ¿no? Hablamos de John White. Sí. Sería el nuevo gobernador de la colonia, y a su vez iba a tener unos 12 asistentes para garantizar la buena organización de la misma. Con lo cual este nuevo viaje era un poco más, ¿cómo decirlo?, más ambicioso. Mm. Uno de los factores con los que se contaban era que de hecho ya había hombres allí, porque Grenville había dejado un contingente antes de venirse, como guarnición. Y eran unas pocas decenas de hombres, pero suficientes, eran hombres de guerra. Y la nueva expedición de White iba a estar formada por 100 hombres, mujeres y niños. O sea que ya hablamos de gente para formar un poblado relativamente serio, ¿no? A la hora de desembarcar en Roanoke, en 1587, de pronto llegan a la ensenada y no encuentran rastro alguno de aquellos hombres, ¿no? Hablan de algún esqueleto, que bien podría ser los restos de uno de estos hombres. Hombre, pues se da por hecho de que esa disputa que mantenían, esa disputa que había abierto Grenville con los indios Aquascogok, pues había llegado a un punto de no retorno, y esas decenas de hombres no habían sido suficientes, ¿no?, para contener la furia de los indios, ¿no? Claro. Los indios estaban en su territorio. Después de lo que había pasado, yo supongo que estarían al acecho, pero continuamente. Y eso complicaba mucho el asentamiento de los ingleses en aquella zona. Pues ponte en el lugar de esos 100 colonos que acaban de llegar y se encuentran con el panorama, ¿no? No sé, igual le informan, pues mira, oye, tenemos allí un contingente de hombres de guerra que tienen la zona, o sea, tienen ya la chimenea puesta, tienen el té preparado para cuando desembarquemos, y de pronto se encuentran aquel panorama. ¿Qué pasó? Que hubo un intento de deserción, claro. Los colonos llegan y dicen, aquí no nos quedamos, ¿no? Sobre todo si no tienen protección militar, que eso es lo que veremos luego, que es un punto importante. Eso es. El establecerse en un sitio con protección militar, no solo colonos, como digamos, agricultores, ganaderos, constructores, no. Ahí hace falta también acero, como se suele decir. Pues eso es, el primer intento de Grenville era más centrado en hombres de guerra, y en este segundo era más colonizador, con lo cual se complicó todo un poco, ¿no? ¿Qué sucede? Que quieren volver a Inglaterra, intento de deserción, o sea, aquí no me quedo, ¿no? Había pocas garantías y ya se apareció la primera guarnición y no les daba buena vibración. Pero el capitán de la flota, Simón Fernández, se negó a abortar la misión que Sir Walter Raleigh le había asignado, y no aceptó que volvieran a las naves. Antes de proseguir, te hago un pequeño apunte de Simón Fernández. Estamos hablando de un marino portugués que había sido adiestrado en la Casa de Contratación de Sevilla, bajo el mando del Imperio Español, y más tarde saltaría en armas contra la corona española, precisamente. Y iba a empezar actividades de piratería. Y de esas actividades de piratería finalmente acabó pues reclutado por el servicio de la corona británica. Tenía una pena de muerte, o sea, le jugaron con pena de muerte y le ofrecieron como indulto que si quería apuntarse a ser un corsario al servicio de la corona británica, pues bueno, que le imputaban la pena, y lo aceptó, claro. Hombre, más vale pirata que muerto. Totalmente. Muy listo Simón Fernández, pero como decimos, que era un marino, ¿no? A lo portugués, pero con una formación española total. Lo digo por si a alguien le sorprende un poco el nombre. Uh-huh. Esos primeros intentos de White como gobernador, pues claro, viendo el panorama que había en Roanoke y las anteriores expediciones, como habían salido, fue intentar establecer unas relaciones pacíficas con las tribus indias, lo cual me parece muy inteligente, ¿no? Y lo consiguieron, pero con los Croatoan, que era otra tribu distinta a la que hemos mencionado anteriormente. El resto se encontraba en una posición eminentemente hostil, con aquellos que pertenecían que eran unos invasores dentro de sus tierras. El grado de violencia alcanzó una situación que incluso con la muerte de uno de aquellos colonos,
a manos de unos indios mientras mariscaba por la zona, ¿no? Que la colonia le insta al gobernador White a que vuelva a Inglaterra para reclamar soldados, nuevos colonos y más provisiones y una mejora ostensible que permita mayor seguridad a la colonia de Roanoke. Ellos tienen unas defensas, pero unas defensas muy primarias, ¿vale? Entonces, básicamente dependían de que estas relaciones se mantuvieran más o menos estables, ganar algo de tiempo y que pudiera venir de verdad una defensa formada por una buena parte de hombres de guerra, de militares. A finales de 1587, White viaja de vuelta a Londres, deja atrás la colonia de Roanoke, formada por 115 personas en ese momento, entre los que se encontraban, de hecho, Eleanor y Virginia Dare, que son la hija y la nieta de White. Esta última, de hecho, que se sepa, es la primera inglesa nacida en territorio americano, Virginia Dare. De hecho, es un personaje muy popular de esta colonia perdida. En aquel momento, poner el navío en navegación atlántica era un riesgo considerable, pero digamos que a White no le quedaba otra. Y la situación extrema de la colonia pues obliga a White y al capitán Simón Fernández, del que hablábamos anteriormente, a realizar ese viaje de vuelta como fuera. Y se llega, pero literalmente como se pudo, ya que según palabras del propio Fernández, el navío acabó con desperfecto y, vamos, prácticamente que llegaron de milagro, ¿no? Cuando se llega a Inglaterra y se pone en situación todo esto que se necesitaba para mantener la colonia de Roanoke, no se encontró White con lo que esperaba. Y vamos a sumarle el hecho de que su hija y su nieta estaban allí, ¿no? Dos hechos fueron claves. Por lo visto, la negativa de Simón Fernández a volver a navegar en invierno, con lo cual casi estamos hablando de otra espera mayor. Y la otra era la llegada de la Armada Invencible, que dejó a cero las opciones de conseguir un barco para White. O sea, en ese momento cualquier barco relativamente sano para la defensa de Inglaterra era prioritario en eso, ¿no? No en viajes transatlánticos de una colonia perdida de una empresa privada de Sir Walter Raleigh, ¿no? Y es así cuando en la primavera de 1588 consigue dos embarcaciones menores, innecesarias para la defensa de Inglaterra, y que pudo llenar con el aprovisionamiento que pudo para la colonia. Nos imaginamos a un hombre desesperado intentando conseguir barcos y comida donde fuera, en medio de esta situación convulsa de guerra, de pre-invasión. Y en el trayecto, de hecho, sus capitanes no tienen otra cosa que hacer que dedicarse a la piratería contra los barcos españoles que vienen de vuelta de todo aquello. Y acabaron siendo, de hecho, desvalijados por esto, porque los españoles todavía tenían energía en su cuerpo para aguantar esto. Un desastre absoluto. Y teniendo que volver White a Inglaterra ante la imposibilidad de entregar ayudas a Roanoke, con lo cual le sale un gatillazo en aquel primer intento de vuelta para ayudar a su colonia. Claro, Javi, es que en ese año de 1588, y en relación a la ya mencionada y larga guerra anglo-española, se produjo un hecho nefasto para España y del que Inglaterra sacaría provecho a nivel estratégico y de futura expansión y competitividad frente al Imperio Español. Esto fue el fracaso del intento de invasión de Inglaterra por parte de la Armada Española, apodada como Grande y Felicísima Armada, y que ha pasado a la posteridad con el nombre de Armada Invencible. Voy a hablar un poco de este hecho. El plan de Felipe II era realizar una invasión terrestre de las Islas Británicas con tropas asentadas en España, pero principalmente con los tercios que estaban desplegados en Flandes al mando de Alejandro Farnesio. El mando de la Armada Española recayó en un principio en don Álvaro de Bazán, el héroe de Lepanto, pero tras fallecer el mando naval recayó en manos de Alonso Pérez de Guzmán, el duque de Medina Sidonia. El plan español, en un principio, prometía buenos resultados, pero con lo que los españoles no contaban fue con las muy adversas condiciones meteorológicas y el mal estado de la mar en aguas del Canal de la Mancha y del Mar del Norte. Unos 19.000 españoles embarcaron en la península y se esperaba que alrededor de 30.000 soldados más, pertenecientes a los tercios, embarcasen en las costas francesas y de los Países Bajos para proceder a la invasión. Pero como ya he comentado, a los pocos días de zarpar de la península ibérica, las condiciones meteorológicas hicieron que los barcos de la Armada Española se separasen. Algunos se perdieran y otros se hundieran. Debido a esto, el enfrentamiento contra los navíos ingleses en sus costas pues ya no se produciría con la ventaja con la que los españoles se supone que partían.
Los catastróficos acontecimientos siguieron su curso y de nuevo el mal tiempo imposibilitó el embarque de los tercios de Flandes en los navíos españoles. La dificultad en la comunicación entre Alonso Pérez de Guzmán y Alejandro Farnesio hizo que el embarque se aplazase en varias ocasiones. Las ofensivas inglesas también imposibilitaron los planes españoles, que se iban improvisando por momentos. Finalmente, la flota española, cada vez más debilitada e incapaz de llevar a cabo los planes establecidos, optó por retirarse, iniciando el viaje de regreso a la península, circunnavegando las islas británicas por las costas de Escocia y descendiendo más tarde, bordeando la isla de Irlanda y encaminándose al sur. Entre tanto, los hundimientos de los navíos españoles en las abruptas y tormentosas costas británicas se siguieron produciendo, lo que sin duda aumentó de manera considerable el número de bajas entre las tropas españolas. Si queréis saber más sobre este capítulo histórico, podéis acudir al programa número 8 de la Biblioteca de la Historia, que hicimos ya esos primeros programas de la biblioteca. Hablamos de la Grande y Felicísima Armada. Y bueno, al año siguiente, concretamente en la primavera de 1589, la reina Isabel I de Inglaterra ordenó un contraataque de la Armada inglesa a las costas españolas. Esta campaña bélica, que se realizó con la intención de aprovechar la debilidad española, fue denominada Contraarmada. Pues esta contraofensiva no tuvo el resultado esperado y los ingleses salieron mal parados de este enfrentamiento. La guerra entre españoles e ingleses continuaría hasta el año 1604 con la firma del Tratado de Londres, pero como hemos visto y seguiremos viendo a lo largo de este audio, la pugna entre ingleses y españoles continuaría durante décadas. Yo que he escuchado, Gerión, durante tantas veces los posibles motivos del por qué la Armada no consiguió su objetivo, he escuchado las capacidades del duque de Medina Sidonia. He escuchado sobre las condiciones climáticas. He escuchado también sobre la preparación de los navíos y del propio equipo humano. Sobre que se retrasara tantísimo el embarque. Sobre también la parte más chauvinista de los británicos, ¿no? Sobre el gran papel de la defensa. Y al final no acaba uno de hacerse... digamos que no es sencillo encontrar solo una única respuesta, sino que al final son una sucesión de acontecimientos. Lo que sí que es cierto, que parece que aunque es verdad que era una expedición muy atrevida, porque era prácticamente una invasión en territorio rival, ¿no? Pero sí que es verdad que es otro de esos capítulos que ha aprovechado la leyenda negra para seguir mancillando un poco el nombre de una España que por aquel entonces era imbatible y que desde luego no tuvo en esta una de sus mejores decisiones, pero que tampoco fue lo que posteriormente ha pasado a los anales, ¿no? Exactamente. Yo pienso que, como bien has indicado, un suceso de una tragedia de esta envergadura no se puede producir por una sola causa. Esto es, digamos, un conjunto de desastres, un conjunto de causas que todas ellas unidas al final hacen que se produzca un auténtico desastre como fue este. Y bueno, sí, ha pasado, los ingleses han aprovechado esto para, como bien has dicho, agrandar esa leyenda negra española, ponerle un nombre peyorativo a esta grande y felicísima armada, llamándole la Armada Invencible, como diciendo, mira qué invencibles eran y conseguimos derrotarles. Incluso la historia la historia que han querido plasmar también los ingleses es que fueron ellos los que nos vencieron. Pero yo personalmente, y habiendo ya leído bastante sobre este hecho, yo pienso que quien nos venció realmente fue la madre naturaleza, con la que no se contaba. Y una última reflexión, Gerión. El nombre de Francis Drake, sabido, consabido, está en todas las referencias escritas que hay sobre él en textos españoles. Un pirata, un corsario, llamémosle como quiera, ¿no? Que participó precisamente en esta defensa británica, ¿no? Junto a otros nombres que hemos destacado antes, como Lord Howard, por ejemplo. Y un tipo que tiene en sus espaldas, pues, casos de masacres también, de invasiones, en fin, de hechos que pueden ser cuestionables. Lo hablabas con Sir Walter Raleigh, ¿no? Acusado
parece que de forma justa y probada de una matanza contra católicos irlandeses, ¿no? Y sin embargo estos nombres son parte de la historia británica, ¿no? Entendiéndose como hombres de su tiempo. Y sin embargo, fíjate, ahora que se cumplían esos 500 años de la conquista de México, no se hace lo mismo en España con una figura como la de Hernán Cortés, ¿no? Exactamente. A la cual solo se le culpabiliza de una serie de actos, ¿no? Cuando hay otros que son, bueno, pues permitir, no sé, que el idioma español sea, por ejemplo, el segundo más hablado hoy día del mundo, ¿no? Eso no es una casualidad, tampoco. Pues sí, la verdad que bueno, bueno. Inglaterra ha tenido grandes personajes a lo largo de su historia, pero curiosamente se ha engrandecido mucho a personajes, digamos, un tanto oscuros, como Francis Drake y otros personajes que, bueno, tienen a sus espaldas, como bien dices, masacres y actos despreciables, pero bueno. Creo que ya lo dije en uno de los capítulos de la India Orientales, que teníamos pendiente un episodio de Drake, así que ya lo haremos un día. Pero creo que se puede hablar de la figura de Drake, poniéndola en contexto real y alabando también algunas cosas que consiguiera que por supuesto era un gran marino, pero que eso nos quita que también, pues bueno, tuviera otros episodios a su espalda. Me quedo con ese contexto que me has dado sobre la Armada Invencible y esa contraarmada, ¿no? Porque, claro, volvemos al señor White, ¿no? A Sir White en Londres, buscando desesperadamente volver a Roanoke, donde recordemos que estaba no solo su hija, sino su nieta, nacida un año antes de su partida, ¿no? Situación política y bélica que acabas de comentar, bueno, pues nos deja eso, a Roanoke con 3 años desatendida, sin tener noticias de nada, ¿no? De nadie que pasara por allí, ni de misiones de rescate. Y no iba a ser hasta agosto de 1590 cuando Sir White pudo completar el viaje de vuelta, tras comprar unos pasajes, fíjate, Gerio, cómo estaba la situación, en un barco corsario que acudía al Caribe y que aceptó pasar por Roanoke y dejarle allí, ¿no? Eso es tremendo. ¿No? La situación de vuelta que tuvo que seguir este hombre sin apenas pertrechos de vuelta y después de 3 años prácticamente siendo un milagro que esa colonia estuviera todavía en pie, ¿no? Sir Walter Raleigh obviamente se había lavado las manos ya hacía tiempo. Obviamente, no tenía ningún tipo de interés en comprobar cómo estaba la armada, ¿no? Cuando desembarcan White y estos marinos como avanzadilla y llegan hasta Roanoke, es curioso, ¿no? Esto se explica en las cartas de White, ¿vale? Vamos a imaginarlo. Lo recibe una columna de humo desde el emplazamiento, ¿vale? Que hacía pensar que se mantenía todo en orden. Comprueban que también hay huellas recientes y en uno de los árboles vieron grabado las letras CRO. CRO. Según pudo explicar el gobernador, este era un código que previamente habían acordado y que indicaría el lugar al que se dirigían si es que debían abandonar la colonia por alguna emergencia. En caso de que también existiera una cruz de Malta grabada en las iniciales, en esas letras, su significado sería mayor, ya que el motivo sería de una emergencia grave, ¿no? Pero no era el caso, pues no había una cruz de Malta. Vamos a quedarnos con este detalle. Una vez llegan al asentamiento, comprueban in situ que es que no hay nadie, pero absolutamente nadie. Y hallan también en otro árbol la inscripción Croatoan, que eran, si recuerdas, aquellos indios de los que hablamos hace un momento, con los cuales habían llegado a un tipo de relación comercial /pacífica, ¿no? Que de hecho creo que se encontraban a unos 50 kilómetros al sur de la posición de Roanoke. Además había restos de un muro defensivo que White identificó como que no existía cuando él se marchó, ¿no? Con lo cual, por algún tipo de motivo, habrían tenido que fabricar este tipo de empalizada, ¿no? Se supone que ante una amenaza, obviamente. Pero por lo demás no había señales, ni rastro de luchas, ni destrucciones. Simplemente todo vacío y las casas y defensas desmontadas como si se hubieran marchado, incluso con margen de maniobra. O sea, como si hubieran desmontado el campamento para marcharse. Ningún rastro de 90 hombres, 17 mujeres y 11 niños, que era lo que había en aquel momento en Roanoke. Y vamos a volver a ese mensaje que hay grabado en el árbol, que es Croatoan, ¿no? Esa extraña inscripción que se encontraron en el poblado y que era una isla situada al sur de Roanoke y donde habitaban los indios algonquinos de Carolina.
esos croatoans, ¿no? Que habían sido aliados de esta colonia durante ese periodo breve de asentamiento en el que estuvo White, ¿no? Claro, este gobernador, este señor, se queda, bueno, pues desesperado por conocer cuál es el paradero de esos 115 colonos, ¿no? Porque, hombre, si tú ves rastros de lucha e incluso huesos o cadáveres, pues supones lo que ha podido pasar, o lo sabes. Pero si no ves nada, digamos que te quedas con esa inquietud, ¿no? Claro. Entre ellos estaba, y vuelvo a recalcarlo, Eleanor y Virginia Dare, que eran la hija y la nieta de White, ¿no? Y el gobernador pone una pequeña expedición que acudiera a Croatoan, 50-80 kilómetros aproximadamente, y no pudo seguir la búsqueda por algunos contratiempos que se dieron. Entre estos, pues obviamente el miedo de aquellos corsarios que decían: yo aquí no voy, ¿no? No voy a buscar a estos 100 a ver si por el camino, pues bueno, me voy a encontrar con los que han tenido problemas. Obvio, sin necesidad de ningún tipo, sin recompensas de ningún tipo, pues no tenían ninguna intención de hacerlo. Falta de previsiones también, porque ellos iban básicamente a campañas de golpe, de saqueo en el Caribe español. La base de Roanoke además se mostraba insegura, no estaban ya allí seguros de esa situación, y la posible hostilidad de los locales, lo cual les amenazaba aún más, ¿no? No tenían tampoco infraestructura de tipo soldados y armas para intentar un rescate, porque iba prácticamente con unas decenas de piratas, y ante esta circunstancia pues White vuelve a Inglaterra para conseguir ayuda que permitiera encontrar a los colonos y en mayor parte también a su familia, ¿no? Su principal valedor, Sir Walter Raleigh, que había sido el mecenas que había puesto, bueno, pues todo el dinero, del que ya hemos hablado bastante, no quería afrontar las tareas de rescate y estaba de hecho ahora bastante implicado en esa guerra de conquista que había en suelo irlandés, y en la que ocupó un papel fundamental, como nos ha contado antes. Exactamente. En este punto creo que es de recibo nombrar a otro personaje con cierta importancia en la historia de Inglaterra, en América, que es Thomas Harriot. Y es que este importante científico de la época aparece en nuestra historia tras graduarse en Oxford en 1580. Harriot fue contratado por Walter Raleigh debido a sus grandes conocimientos astronómicos y matemáticos, lo que sin duda podría ayudar a la expedición a la hora de la navegación. Además de esto, Harriot colaboró en el diseño de las naves empleadas para la expedición de Walter Raleigh. Se embarcó en la expedición organizada por Raleigh viajando a América entre 1585 y 1586. Y en su estancia en la isla de Roanoke, curiosamente estudió la lengua algonquina, que es la que hablaban los nativos de esta zona, como has indicado anteriormente. Como etnógrafo y aprovechando su contacto con los nativos norteamericanos de los actuales Estados Unidos, escribió una obra que fue publicada en 1588. De nuevo en Inglaterra, siguió ampliando sus conocimientos, estudiando álgebra en 1590 con el famoso matemático John Dee. Curiosamente se le relacionó con la conspiración de la pólvora, que fue un complot organizado por un grupo de católicos ingleses con el objetivo de matar al rey Jacobo I y a su familia, y también aparte de la aristocracia protestante. Pero el complot finalmente resultó fallido, y a pesar de que Harriot fue detenido e interrogado por lo ocurrido, pues finalmente fue liberado por no haber pruebas de su participación en ello. Como astrónomo realizó investigaciones sobre óptica y refracción, y tras la observación del cometa Halley en 1607 por parte de Kepler, volcó aún más, si cabe, su atención hacia la astronomía. Fue el primer astrónomo en hacer un mapa de la superficie de la Luna en 1609 y también en describir las manchas solares en 1610. Thomas Harriot falleció en 1621 sin que muchos de sus descubrimientos le fueran reconocidos, ya que gran cantidad de sus trabajos no los publicó en vida y se conocieron tras su muerte. Y algunos de estos trabajos se perdieron para siempre y otros siguen siendo todavía inéditos. Así que aquí vemos la importancia de este personaje para la historia de Inglaterra, concretamente para la ciencia y
y las matemáticas y la astronomía en este país. Sí, señor. Además es que es curioso cómo en la historia de Roanoke se están cruzando ciertos nombres, ¿no? Walter Raleigh, Francis Drake, que participa en esa primera expedición de rescate, ¿no? Y ahora Thomas Harriot, ¿no? Bueno, pues son casualidades, ¿no? Que por eso nos interesaba hacer este episodio, para salirnos un poco de todo lo que es el enigma Roanoke, ¿no? Que digamos que ha absorbido toda esta historia, pero que hay mucho más. Hay muchos podcasts sobre ciencia ficción, pero solo uno te contará las cosas como nadie. En Cita con Rama queremos que conozcas, que descubras, que recuerdes y que compartas con nosotros la ciencia ficción en todos sus aspectos. Y además, te llevamos de paseo por las estrellas para que conozcas lo fascinante que es el firmamento en nuestros programas sobre astronomía. Así que si quieres pasar un rato agradable entre amigos, conociendo un poco más sobre la ciencia ficción y las estrellas, bienvenido a Cita con Rama. Pasa, ponte cómodo y deja que te acompañemos a descubrir nuevos y extraños mundos. Y ahora nos vamos a... Te voy a contar, Gerión, bueno, pues el cómo sería esa penetración inglesa tras este desastre de Roanoke de los ingleses, ¿no? 2 décadas más tarde, en 1607, se establecería por fin una misión con éxito de forma definitiva en aquellas tierras. Este exitoso intento iba a venir emprendido por la conocida como London Company of Virginia, que estableció una colonia en las cercanías de un río que había sido bautizado como el río James, a 150 kilómetros al norte de la actual Virginia, el lugar donde se encontraba Roanoke, y cerca de la ensenada de Chesapeake. Aquel lugar sería posteriormente bautizado como Jamestown, obviamente, y sería el primer caso de éxito de la colonización británica en América, y la ciudad inglesa más antigua de Norteamérica. De hecho, es muy habitual en esos viajes idílicos, ¿no?, que todos pensamos, ¿no? Mi mujer me lo dice muchas veces, ¿no? Tenemos que hacer un día un viaje por la costa ¿no? Norteamericana, ¿no? Esa costa de los faros, ¿no? Y toda esa parte. Y Jamestown es, claro, una visita obligada, ¿no? Porque es el primer asentamiento inglés que se produjo en América. Meses después, otra compañía con poderes reales de la colonia británica. Ya vemos cómo funcionaba, ¿no?, la corona británica en este sentido, ¿no?, a través de esas compañías, de las cuales nos ha llegado sobre todo, ¿no?, esa famosa compañía de las Indias Orientales, pero son muchas más, ¿no? Y en este caso pues fue la Plymouth Company, que intentó establecer la colonia de Sagadahoc o Popham en la actual Maine, pero en este caso fracasó y tan solo tuvo una duración de un año a consecuencia de la pérdida de su suministro y la imposibilidad de llegar a acuerdos con los indios de la zona. Entre estas se produjo de hecho la muerte de su gobernador, George Popham, que da nombre a la colonia. Se empezaron a producir deserciones de colonos en barcos que pasaban por la zona, e incluso se construyó una embarcación, la Virginia, que tenía como idea favorecer esa colonia con el comercio con Gran Bretaña, ¿no? Pero finalmente fue usada para que abandonaran los colonos aquella tierra, ¿no? Sin embargo, se le queda el hito a aquella Virginia de ser la primera embarcación de gran tonelaje que fue construida por los ingleses en América. Y como curiosidad, de los restos de esta colonia de Popham nunca más se supo. Tenemos que entender que esa zona, la Virginia, que iba desde la Florida española hasta la Nueva Francia, en la actual Canadá, estaba bajo reclamación española, pero sin posibilidad de ser ocupada, ¿no? Y el espionaje estaba a la orden del día en aquel momento. Y pese a la caída de esta colonia, el mapa de la ciudad fue a parar a manos españolas, en concreto a una persona de la cual has hablado antes, que es el embajador español en Londres, Pedro de Zúñiga, o Pedro de Sarmiento hablaste tú, ¿no? Este es otro, es Pedro de Zúñiga, ¿no? Y fíjate que estos textos, estos mapas, ¿no?, con la colonia de Popham, que le llegaron a este embajador, a Pedro de Zúñiga, iba a aparecer en los archivos reales de Simancas en 1888, y eso mismo le permitió a Estados Unidos hallar el paradero de este lugar. De hecho, lo han hallado gracias a esos mapas que se recuperaron en Simancas. Así que fíjate... Es una pasada. Yo no sé si los oyentes se estaban dando cuenta, pero tirando el libro de Roanoke, es que se producen hechos súper importantes en la historia, tanto de Inglaterra
que bueno, en el futuro sería el inicio de la historia de los Estados Unidos, como para España. O sea, estamos viendo aquí grandes acontecimientos. ¿Tú te acuerdas, Gerión, cuando te dije, no sé si fue, bueno, cuando fuera, oye, sí, he pensado en hacer un podcast de Roanoke tal, y al mes siguiente te decía, oye, estoy todavía con el podcast de Roanoke porque me estoy metiendo en un lío? Sí. ¿Te acuerdas? Sí. Y yo cuando he empezado a tirar del hilo, digo, bueno, voy a parar aquí ya, porque si no, me pongo a hablar de este personaje, de este otro, al final no acabamos, pero sí, la verdad que da para mucho, ¿eh? Totalmente. Así que, bueno, fíjate, después de ese primer intento malogrado de Roanoke, nos encontramos con Popham, que no saldrá bien, y con Jamestown, ¿no? En Jamestown las cosas no iban mejor después del primer año, ¿eh? Pese a ser la primera colonia con éxito, en aquel primer año se calcula que perdieron a la mitad de sus colonos, por desabastecimiento y lucha contra los indios, o sea, o por guerra o por hambre. Dos maneras muy duras de morir. De hecho, su futuro se esperaba peor que el de Popham en aquel primer año. Pero fíjate que aguantaron aquella mala racha para acabar al final despertando el interés de Inglaterra. En años sucesivos, uno de sus cultivos más interesantes, el tabaco, entró con muchísima fuerza en los mercados británicos, fíjate. Y en 1624, de hecho, bueno, pues la corona británica llegó a un acuerdo con la London Company of Virginia para que Jamestown se convirtiera de facto en una colonia real. Simplemente por la producción de tabaco, ¿no? Y ahora volveremos a Jamestown, pero por concluir un poco la presencia inglesa en aquellas latitudes, os tengo que decir que no eligieron un sitio cualquiera. Además era un sitio en el que ya se había producido una misión previa de los españoles, la misión de Ajacán, que es muy interesante también. Pues vamos a hablar de esta misión, la misión de Ajacán, que también, como dices, es interesante y nos ayuda a comprender esa rivalidad o esos inicios en los que los españoles llegaban a un sitio. Si podían establecerse, se establecían. Como bien has dicho anteriormente, había falta de gente para asentarse en aquellas tierras, pero eran territorios reclamados por los españoles. Y que bueno, si luego llegaban los ingleses y ellos sí que conseguían establecerse, pues al final ese territorio pues era reclamado por los ingleses y ocupado por los ingleses. Pues la llamada misión de Ajacán consistió en un intento de los jesuitas españoles en el año 1570 de establecer una misión evangelizadora para los indios nativos de esta zona de los actuales Estados Unidos. La misión se centró en las cercanías de la península de Virginia, cuyo asentamiento fue bautizado como Misión de Santa María, que obtuvo el nombre por la denominación dada por los españoles a la actual bahía de Chesapeake, que fue bautizada en un inicio como Bahía de Santa María o también como Bahía de Madre de Dios. Los españoles fueron los primeros europeos en pisar estos territorios y la presencia hispana en estas tierras fue muy anterior a la fundación de Jamestown en el actual estado de Virginia. Concretamente, en el año 1561, los españoles capturaron a 2 nativos de la actual Virginia. Se cree que estos indígenas norteamericanos vivían en la actual población de Quisquiac. Y uno de ellos se llamaba o fue apodado como Paquiquino. Y junto a su compañero fueron los 2 primeros nativos de los territorios de los actuales Estados Unidos en visitar Europa, ya que fueron llevados a la corte española en Madrid. Que justo, curiosamente, ese mismo año de 1561, concretamente el 8 de mayo, el rey Felipe II había decidido establecer la corte de forma permanente en la Villa de Madrid. O sea que fíjate qué casualidad que ese mismo año era el primer año de Madrid como capital de España. Desde septiembre de 1561 hasta mayo de 1562 permanecieron Paquiquino y su compañero en España, tiempo que aprovecharon para conocer nuestra lengua y estudiar las costumbres y usos de los españoles de aquella época. En ese año de 1562 viajaron de nuevo a América, llegando a Nueva España, la actual México, para lo que se suponía que iba a ser una breve escala. Y bueno, esta breve escala al final duró 4 años.
Explicó. Pues en ese periodo Paquiquino enfermó y al parecer, pensando que sus días estaban a punto de acabar, se convirtió a la fe católica. Pero Paquiquino se recuperó de su enfermedad y al ser bautizado le fue dado un nuevo nombre, Don Luis de Velasco. En esto también los españoles éramos muy curiosos. El apodar así con ese nombre tan elegante a un antiguo, a un indígena que se había convertido al cristianismo. Pues mientras esto ocurría, se produjo un hecho muy importante para España y, cómo no, para los Estados Unidos. Y es que Pedro Menéndez de Avilés, siendo ya gobernador de la Florida, fundaba en 1565 la ciudad de San Agustín, que, como has comentado, San Agustín es la ciudad más antigua de ocupación continua fundada por europeos en América del Norte. En 1566, Menéndez de Avilés ordenó una nueva expedición a la bahía de Santa María, en la que Paquiquino, ahora Don Luis de Velasco, iba como intérprete de los jesuitas con la intención de fundar un nuevo asentamiento en la zona. Pero debido al clima y al estado de las aguas no pudieron hallar la bahía de Santa María, por lo que tras 2 o 3 intentos desistieron y planearon un nuevo viaje a la península. Una vez en Sevilla, tanto Paquiquino como los jesuitas fueron acusados de no querer hallar la bahía de Santa María. Finalmente, en 1570, a Don Luis de Velasco, o Paquiquino, fue llevado a La Habana con la intención de realizar un nuevo intento de llegar a la bahía de Santa María. Esta expedición sería dirigida por el padre Juan Baptista de Seguera, religioso que era líder jesuita en la Florida. El padre Juan Bautista de Seguera quería fundar una misión en Ajacán, pero sin contar con una guarnición militar, lo que era algo inusual. Al parecer, los estamentos religiosos y militares en aquella parte del globo pues no gozaban de buena relación. A pesar de esto, finalmente se le concedió el permiso para fundar ese asentamiento, que llevaría el nombre de Misión de Santa María. La expedición partió en agosto y el 10 de septiembre desembarcaron en un punto situado a unas 5 millas río abajo de la población, que años más tarde sería llamada Jamestown. Aquí construyeron una pequeña cabaña de madera con una sala contigua donde se podía celebrar la misa. Paquiquino, o ahora bautizado como Don Luis de Velasco, trató de localizar su pueblo natal de Quisquiac, que no había visto en 10 años. Al parecer, reconoció a parientes suyos entre los nativos americanos que se encontraban en la zona, por lo que pronto dejó allí a los jesuitas y se estableció con su propia gente a una distancia de más de un día de viaje. Los jesuitas creyeron que Paquiquino seguiría el estilo de vida español, pero eso no fue así. El nuevo Don Luis de Velasco pronto dio clara muestra que su intención era la de volver a su estilo de vida tribal, y una vez en su tierra natal tomó varias esposas de acuerdo con su estatus en su antigua sociedad. Y bueno, los casi 10 años en los territorios españoles pues no habían borrado del todo pues, su identidad indígena. Debido a que ninguno de los jesuitas hablaba con fluidez el idioma local, pues la misión jesuita empezó con mal pie. Después de que Paquiquino abandonara a los jesuitas, nadie en Quisquiac entendió a los españoles. Llegado el mes de diciembre de 1570, los jesuitas ya habían cambiado todas sus herramientas por comida. Ya en febrero de 1571 el padre Seguera envió un sacerdote y 2 catequistas al pueblo de Paquiquino solicitando ayuda, pero Paquiquino y otros miembros de su tribu los mataron. Se dio la vuelta a la tortilla. Es como la frase mainstream de puedes sacar al gueto del hombre, pero no... Puedes sacar al hombre del gueto, pero no al gueto del hombre, ¿no? Exactamente. Pues un poco igual, ¿no? Paquiquino estuvo aquí engañando a los españoles durante 10 años, o sea, pero sí. Y a continuación, los nativos americanos se desplazaron hacia Jacán y mataron a los 7 españoles que había allí. Solamente un adolescente novicio llamado Alonso de los Olmos quedó con vida, quien fue respetado e incorporado a la tribu de Paquiquino. Ese mismo año, un barco español que zarpó hacia la bahía de Santa María descubrió que el asentamiento de Jacán había sido destruido. Al año siguiente, en 1572, Pedro Menéndez de Avilés envió otro barco a la zona con la misión de averiguar qué había pasado.
Los españoles castigaron a Paquiquino y a su tribu por la destrucción de Jacan, y entre los enfrentamientos y los actos de venganza por lo ocurrido, murieron entre 20 y 40 nativos. A pesar de esto, Paquiquino no fue atrapado por los españoles. El joven Alonso de los Olmos fue rescatado con vida y regresó a España como el único superviviente de esos 11 pobladores de los que constituyó la primera colonia europea dentro del futuro estado de Virginia. Para demostrar el poder español y que sirviera como advertencia a las tribus de la zona, aquí sí que actuamos, pues eso, no con buenas intenciones, y bueno, esto es reprochable. Pues los españoles colgaron a 7 indígenas cautivos del aparejo del barco a la vista de los nativos americanos que divisaban el barco español desde la costa. Aún así, los españoles sacaron una lección de lo ocurrido en Ajacán para sus futuros intentos de asentamiento en América del Norte, los cuales fueron diseñados en un futuro para ser autosuficientes en comida y que tuvieran traductores de la lengua nativa. En 1573, el gobernador de la Florida, Pedro Menéndez de Avilés, ordenó nuevas expediciones y exploraciones a la bahía de Santa María, la actual bahía de Chesapeake, pero sus intentos de colonización no llegaron más allá de esta zona de los actuales Estados Unidos. Por su parte, los ingleses, a pesar de lo sucedido en Roanoke, no fundarían Jamestown hasta el año 1607. Eso es, y en Jamestown nos hemos quedado. La verdad que la historia de la misión de Ajacán es tremenda, y es verdad que merecía darle una parte. Es lo que decimos siempre, tiene un propio episodio en sí mismo, ¿no? Pero sí que es verdad que fue un intento, como bien has explicado, ¿no? Por intentar ocupar otra zona más, ¿no? Una zona que sí que parecía interesante por su disposición geográfica y también por el que sería posteriormente Río James, y que fue una zona que fue rentable, ¿no? Como vimos posteriormente para el comercio, para los ingleses, ¿no? Fue una zona rica. Aquellos primeros ingleses que se establecieron en Jamestown ya tenían, bueno, pues por sabido tanto lo que había sucedido con Ajacán y con Roanoke. Así que suponemos que todo esto configuró un poco su modo de vida, en términos de precaución, de la relación con los nativos, de mantener un contacto más directo con Londres a través de la compañía, ¿no? El capitán John Smith, jefe de aquella colonia, curioso nombre, ¿no? Ya escuchó por boca de los indios norteamericanos las historias de europeos que vivían en aquellas tierras interiores de Virginia, ¿no? Y eso obviamente pues captó su atención. Se decía que estos europeos vestían precisamente del modo occidental y que además conocían el idioma de los ingleses, pero que estaban plenamente adaptados a las tribus que les habían acogido. Sin embargo, las numerosas expediciones que se realizaron no hallaron ninguna localización de estos colonos perdidos, así que aquello se quedó, digamos, en una mera leyenda. Realmente en 400 años no se han hallado pruebas, más que algunos objetos que pueden ser circunstanciales y que han llevado a generar historias y leyendas que han magnificado un tanto las distintas teorías sobre el paradero de estos habitantes. De hecho, Gerión, y lo dejo a modo de reflexión, ahora hablamos más, ¿no? Pero yo me queda un poco la sensación también de que en Estados Unidos, como tienen esa necesidad de construir una historia que no existe, ¿no? Porque toda su historia en términos mileniales, se podría decir, son de unos indios que acabaron totalmente masacrados, ¿no? Y ahora mismo prácticamente en la miseria y en la marginación social. Entonces tienen que intentar pues magnificar este tipo de historias, ¿no? Y digamos que lo de Roanoke se ha convertido en algo similar. Por eso hay tantísimo contenido al respecto de Roanoke, tanto no solo en podcast, sino en películas, en series de televisión, también en documentales, incluso en reality shows. En 2013, por ejemplo, se desenterraron una zona de la isla de Hatteras, en toda esa zona que te he comentado de las Outer Banks, varios objetos del Viejo Mundo, así como otros de nativos americanos. Eran cobre europeo, restos de un estoque de espadas, un cañón de un arma de fuego, un perdigón, y el lugar del yacimiento sí que es aquel al que White dijo creer que habían podido marchar los colonos, ¿no? En esta y en otras excavaciones aledañas se han hallado también objetos de décadas y siglos posteriores.
por lo que se cree que los indios croatoan mantuvieron un contacto comercial con colonos ingleses que posteriormente explotaron la costa de Virginia, ¿no? A raíz del éxito de Jamestown se fueron sucediendo el resto de colonias, ¿no? Y estos indios croatoan, que además vimos que fueron pacíficos en cuanto a las relaciones, a diferencia de las otras tribus que habían sido más belicosas, sí que mantuvieron cierto comercio, ¿no? Esos indios de los que se creían que habían sido la salvaguarda de estos 115 colones perdidos, ¿no? Por lo tanto, en términos arqueológicos es muy difícil de seguir todas estas pistas, porque no hay pruebas reales, y en términos genéticos tampoco. Yo estaba leyendo sobre ello y a mí no me ha dado seguridad para ponerlo esto en un episodio, ¿no? Hay teorías, hay leyendas, pero francamente, con el mestizaje que existe en casi todas las zonas y también puede existir en aquellas, es muy difícil que encontremos el rastro de la colonia de Roanoke en un rastro genético, ¿no? Sí, como bien dices, hay diversas hipótesis sobre el destino de los colonos ingleses de Roanoke. Los diferentes investigadores, historiadores que han estudiado el tema y que intentan arrojar algo de luz sobre lo ocurrido, explican, no sé, diversas teorías que no sé, a veces son un poco, pues como bien has comentado, que se quiere sacar historia de Estados Unidos y, bueno, no sé, un poquito como sacar de la manga. Y, bueno, cada uno de ellos llega a una conclusión diferente. Por ejemplo, se apunta a que debido a la imposibilidad del aprovisionamiento por parte de barcos ingleses, pues que estos colonos intentaran buscar alimentos y refugio en las costas continentales y fueran atacados y asesinados por las tribus nativas. O también se baraja la hipótesis de que fuesen acogidos por tribus menos belicosas y se integrasen en su cultura y no quedara rastro de la cultura inglesa y se mezclasen de una manera, pues, total. Hay testimonios de la época que hablan del contacto con tribus nativas en la que encontraron a individuos con algunos rasgos europeos, como ojos grises o azules y el pelo rubio. Algunos de estos testimonios han sido desmentidos y otros se intentan desentrañar gracias a un proyecto de estudios de ADN en el que por el momento no hay resultados concluyentes. También se habla de que los mismos españoles encontraron Roanoke y que atacaron el asentamiento matando a los colonos ingleses, pero esta teoría se ha descartado por hallarse pruebas de que los españoles todavía buscaban el asentamiento 10 años después de saber los ingleses que habían desaparecido sus habitantes. O sea, esto no concuerda por fechas. Por otro lado, se apunta a que los colonos ingleses, cansados de esperar, esto para mí yo pienso que es la teoría la más posible. Sí, cansados de esperar el aprovisionamiento, pues intentasen volver a Inglaterra o desplazarse a otro punto de la costa norteamericana con más oportunidades y que en el trayecto naufragasen o se perdiesen. Y esto es posible, ya que al parecer contaban con algunas pequeñas embarcaciones e incluso al parecer con una pinaza, lo que pudo llevar a estas personas a intentar la navegación. Y también hay un hecho que puede imposibilitar el hallazgo de restos de la colonia o que puede hacer que al final este misterio no se resuelva, y es que la fuerte erosión que ha sufrido la isla de Roanoke a lo largo de estos siglos ha hecho que se pierdan muchos metros de sus costas. Eso es verdad. Y lo que puede haber hecho es que restos de la colonia inglesa se hallen bajo las aguas. O sea, la misma erosión se ha comido esos metros en los que los ingleses se asentaron. Pero bueno, como solemos hacer, animamos a los oyentes a investigar por su cuenta y que poco a poco cada cual saque sus propias conclusiones. Sí, al final, bueno, pues eso. Nosotros, si la situación es la que hay en torno al enigma de Roanoke, poca luz podemos poner, aparte de contar exactamente la profundidad que tuvo este primer intento, ¿no? Para todo lo que son los intereses británicos y cómo acabaría culminando después y afectándonos incluso a concebir el mundo en el como nos movemos hoy en día, ¿no? Eso era el objetivo del
del episodio y no tanto el de dar respuesta, aunque nos has hecho una recopilación brutal y ya que cada uno pues saque sus conclusiones. Como siempre los españoles estamos metidos por medio, porque y no hay que descartarlo, lo del tema de la masacre, obviamente es una opción también que puede ser una masacre por parte de una potencia rival, pero visto las experiencias que había tenido los españoles en lugares como Ajacán y viendo que su foco estaba en aquel momento en otro tipo de enclaves, es muy difícil que fuera ese el motivo. Yo me inclino por, al final, ¿no? La respuesta más simple suele ser la más acertada, ¿no? Y dado como han acabado los anteriores intentos de colonización, pues todo apunta a que fueron tribus locales con las cuales la relación que había era violenta. Simplemente indicar que en el mapa de Walter Raleigh, en el mapa de John White, en los últimos años se halló incluso esto de Roanoke, es algo que al igual que a mucha gente le puede pasar, por ejemplo, con la Atlántida, ¿no? Que le tiene totalmente ensimismado, ¿no? Y Roanoke, pues en un punto inferior, varios grados inferior, pero sí que es verdad que también obsesiona a muchos investigadores y precisamente en ese mapa de John White en estos últimos años se encontraron, bueno, pues una especie de mancha de tinta en la cual debajo parece que había algunas inscripciones que indicaban el posible paradero también, y se estuvo estudiando y de hecho se vio que sí que es verdad que marcaba una parte del mapa señalada y que podía ser un poco, bueno, pues la idea que tenía John White de dónde podía estar el paradero de esta colonia. Pero bueno, simplemente por dar un apunte más y decir que se sigue investigando al respecto, y arqueológicamente también suele haber universidades que envían allí, bueno, pues grupos de arqueólogos para seguir investigando e intentar hallar esa colonia perdida. Y esto hablábamos fuera de micros, que bueno, esto fue una expedición, un asentamiento que se intentó, en el que se puso todos los medios para que triunfase, pero ¿cuántos barcos naufragados en costas del globo y hayan intentado hacer un asentamiento y por H o por B al final no se ha conocido y han desaparecido? Es que la verdad que la historia de la navegación, de esos intentos por colonizar otras tierras, como antiguamente no había manera de comunicarse, si una expedición fracasaba y luego no se acercaba a esa zona o no contactaba con los supervivientes en poco tiempo otra expedición, se perdía todo contacto y bueno, y no quedaba nada escrito. O sea que ¿cuántos habrán intentado el establecerse en tierras lejanas y extrañas y al final ha quedado todo en el olvido? Pero, y aprovechando esto, aprovecho para rescatar una anécdota. A mí me ha hecho mucha gracia. Cuando estábamos documentándonos para el episodio, ¿no? El capítulo, la escena donde aparece Francis Drake y dice, bueno, pues eso, que Francis Drake pasaba por allí, ¿no? Como en plan, pasaba aquí por Roanoke, como si la costa este de Norteamérica no fuera grande, pues Francis Drake justo pasa por allí y oye, no, es muy casual, ¿no? Pero si te fijas, también nos ha sucedido con naufragios sobre todo en la época de exploración de Sudamérica e incluso también en las Filipinas, ahora que estamos por allí investigando todo eso para las Indias Orientales, pasaba por allí el barco y oye, una suerte de encontrarse a los náufragos que estaban por allí perdidos es increíble. Pero lo que tú dices, eso claro, son unos pocos afortunados, pero lo normal es que no porque es una circunstancia que tiene que ser casual en tiempo y lugar, ¿no? Y está demasiadas variables que no dependen de uno. Exactamente, eso es que da que pensar cuántas personas, cuántas expediciones que a lo mejor se ha pensado que el barco se hundió, recalaron en algunas costas y al final no pudieron establecerse y han sido olvidados para siempre. ¿Cuántas personas habrán quedado en el olvido, eh? Es tremendo. En el siguiente capítulo de Indias Orientales hablamos de eso, de una recogida de un lengua dentro de una de las Indias, dentro de una de las islas que forman parte de las Filipinas, por parte de la expedición de Villalobos, y es totalmente casual, ¿no?
Pues, como siempre decimos, Javi, animamos a los oyentes a dejar sus comentarios, a que aporten nuevos datos o a que nos corrijan si en algo nos hemos equivocado. Porque pienso que con esto aprendemos todos y al final todos salimos ganando. Sí. Pues un saludo enorme para todos los oyentes. Muchas gracias por escucharnos. Que le den al like, que compartan, que comenten. Y nada, y un abrazo enorme para ti, Javi, y muchísimas gracias por compartir con nosotros tu tiempo. Para mí ya sabes que es un placer y encantado, ¿no? Sé que en la Biblioteca de la Historia no trabajamos por temporadas, ¿no? Pero yo diría que iniciamos la segunda temporada de Pasaporte Ignotia, ¿no? Así, de una forma, ¿no? Un poco... Es verdad que nosotros en la Biblioteca de la Historia tenemos una visión continuista, ¿no? De todo lo que es el trabajo que hacemos, pero yo casi que me siento como si estuviera en el estreno, ¿no? De algo nuevo, ¿no? Así que muchas gracias, Gerión, por hacerme un hueco y sobre todo a nuestros oyentes por escucharnos. Pues sí, porque como nos va ocurriendo, cada vez que cogemos un tema, nos empezamos a documentar, cada tema es una aventura, ¿eh? Es una aventura, o sea, sí, que siempre sellamos el pasaporte, como solemos decir, sí, y nos vamos a explorar territorios remotos. Pues nada, un abrazo enorme. Un abrazo, chao, chao. Os animo a suscribiros al podcast de la Biblioteca de la Historia, a darle al me gusta si os ha gustado el programa, y a que dejéis vuestros comentarios y sugerencias. Podéis compartir el programa para que tenga una mayor difusión. También podéis seguirme en las redes sociales a través de Twitter en la cuenta de la Biblioteca de la Historia y, como no, en Facebook. Gracias a todos los oyentes por escuchar el programa semana tras semana, ya sea desde España, Hispanoamérica o cualquier otro país o rincón del planeta. De verdad, muchas gracias. Hasta la semana que viene.